Nosotros flotamos en un mar de posibilidades infinitas que paradójicamente nos paraliza, nos ahoga en opciones, nos esclaviza a la opinión de otros, nos condena a vivir comparando nuestra realidad con las mentiras perfectas de las redes sociales. Y en medio de todo esto, el alma grita, porque el alma fue creada para el infinito y la estamos alimentando con migajas de finitud. Hoy no vengo a darles fórmulas mágicas ni recetas instantáneas. Si están buscando eso, apaguen esto ahora y sigan buscando porque les van a vender humo. Yo vengo a compartirles algo más profundo, más real, más doloroso al principio, pero infinitamente más liberador. Vengo a compartirles 5 pasos que son camino de conversión, de sanación interior, de encuentro con la verdad de quiénes son ustedes y de quién es el Dios que los sostiene, incluso cuando sienten que caen al vacío. Estos pasos no son míos. Son el fruto de siglos de sabiduría de la iglesia, de las enseñanzas de los santos que también lucharon contra la angustia, de las palabras mismas de Cristo que prometió: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Pero ojo, hermanos, Cristo no dijo que sería fácil, dijo que sería posible. Les pido que me acompañen hasta el final de este mensaje porque lo que voy a compartirles puede cambiar radicalmente su vida. No les miento. Algunos de estos pasos les van a doler, porque toda sanación profunda duele antes de aliviar. Van a tener que enfrentar verdades incómodas, van a tener que soltar cosas que pensaban que los protegían, pero que en realidad los estaban destruyendo. Van a tener que elegir entre seguir siendo víctimas de la ansiedad o convertirse en protagonistas de su propia liberación con la gracia de Dios. Pero si perseveran, si aceptan hacer este camino con honestidad y con fe, van a descubrir algo extraordinario, que debajo de toda esa ansiedad, de todo ese miedo, de toda esa angustia, hay un tesoro esperando ser descubierto. Hay un yo verdadero, profundo, amado infinitamente por Dios que ha estado gritando por ser escuchado. Respiren hondo, abramos juntos la primera puerta hacia la libertad interior. El primer paso para eliminar la ansiedad, hermanos, y escúchenme bien porque esto va a sacudir todo lo que creían saber, es aceptar que no tienen el control. Así de simple y así de devastador. La raíz más profunda de la ansiedad es la ilusión de control. Es pensar que todo depende de nosotros, que tenemos que prever cada escenario, que debemos tener respuesta para cada pregunta, solución para cada problema, plan para cada contingencia. Es vivir como si fuéramos dioses de nuestro propio universo y cuando ese universo se tambalea, porque siempre se tambalea, caemos en el pánico. La ansiedad es el precio que pagamos por jugar a ser Dios. Es la factura que nos llega cuando pretendemos sostener el mundo sobre nuestros hombros, cuando olvidamos que ya hay alguien sosteniéndolo todo, incluidos nosotros. Miren, les voy a ser brutalmente honesto porque los amo y porque la verdad libera aunque duela. El 90% de las cosas que les quitan el sueño nunca van a suceder. Lean eso de nuevo, 90%. Están sufriendo por futuros que solo existen en su imaginación. Están agonizando por conversaciones que no han tenido, por diagnósticos que no han recibido, por rechazos que no han experimentado, por fracasos que no han ocurrido. Están viviendo en tiempo futuro, en un infierno de posibilidades catastróficas que su mente enferma de ansiedad proyecta constantemente. Y el 10% restante, esas cosas que sí pueden suceder, ¿saben qué? Las van a enfrentar cuando lleguen con la gracia que Dios les dará en ese momento, no ahora. Basta cada día su propio afán, dijo Jesús. No dijo que no habría afanes. Dijo que cada día trae el suyo y que suficiente es. No nos pidió que cargáramos también con los afanes del mañana, del próximo mes, del próximo año. La ansiedad nos convence de que si dejamos de controlar todo se va a desmoronar. Es una mentira del infierno. La verdad es exactamente lo opuesta. Todo se está desmoronando precisamente porque están intentando controlarlo. Es como tratar de agarrar arena con el puño cerrado. Entre más fuerte aprietan, más escapa entre los dedos. Entre más tratan de controlar a sus hijos, más se alejan. Entre más intentan manipular el resultado de esa situación laboral, más se complica. Entre más planean obsesivamente el futuro, más se les escapa el labo presente, que es el único tiempo real que existe, el único tiempo en el que Dios actúa, el único tiempo en el que pueden experimentar paz. San Juan de la Cruz, ese gigante de la vida espiritual, lo expresó magistralmente: para venir a poseerlo todo. No quieras poseer algo en nada,
La ansiedad es apego, hermanos. Es el aferramiento desesperado a resultados que no podemos garantizar, a seguridades que no existen, a certezas que son ilusión. Cuando tratamos de controlar todo, lo que realmente estamos haciendo es revelando nuestra falta de fe. Estamos diciendo con nuestras acciones, aunque no con nuestras palabras, que no confiamos en que Dios tenga el control, que no creemos verdaderamente que Él es bueno, que es poderoso, que cuida de nosotros. Y esto, hermanos, es lo que más me duele ver en las almas. Creyentes que van a misa cada domingo, que rezan el rosario, que se confiesan pero que viven como ateos prácticos. Porque el ateísmo práctico no es negar la existencia de Dios con la boca, es negarla con la vida. Es vivir como si todo dependiera exclusivamente de nosotros, es cargar solos con el peso del mundo cuando Cristo mismo nos invitó a compartir su yugo, que es suave, y su carga, que es ligera. Entonces, ¿cómo se hace este primer paso? ¿Cómo se suelta el control? No es algo que sucede de un día para otro, se los advierto. Es un proceso a veces doloroso, siempre liberador. Empieza con algo tan simple y tan difícil como esto. Cada vez que sientan la ansiedad subir, cada vez que el pecho se les cierre, cada vez que la mente empiece a disparar escenarios catastróficos, deténganse, respiren y díganle a Dios con total honestidad: Señor, no puedo con esto, no tengo el control, no sé qué va a pasar, estoy asustado y te entrego todo esto. Y aquí viene la parte crucial: entreguen de verdad, no esa entrega falsa donde le dicen a Dios que confían, pero a los 5 minutos ya están otra vez tratando de resolverlo todo. No, entreguen y suelten. Imaginen que literalmente están sacando ese problema de su pecho, formando un paquete con él y poniéndolo en las manos de Cristo. Visualícenlo si es necesario. Y cada vez que su mente intente tomarlo de vuelta, y créame que lo va a intentar 1000 veces, reconózcanlo: aquí estoy otra vez queriendo controlar. Señor, te lo vuelvo a entregar. Esta entrega no es pasividad. Ojo, no es irresponsabilidad. No significa que se sienten a esperar que Dios haga todo mientras ustedes no mueven un dedo. Significa que hacen lo que está en sus manos, lo que razonablemente pueden hacer hoy, y entregan el resultado. Hacen su trabajo con excelencia y entregan el resultado. Aman a sus hijos de la mejor manera posible y entregan el resultado. Cuidan su salud y entregan el resultado. Oran por esa persona y entregan el resultado. ¿Ven la diferencia? Responsabilidad sin ansiedad. Acción sin obsesión. Esfuerzo sin apego desesperado al resultado. Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Hermanos, lean esto cada mañana si es necesario. Tatúenselo en el alma: todo se pasa, todo. El problema que hoy parece insuperable, pasará. El dolor que hoy parece eterno, pasará. La situación que hoy los tiene al borde del colapso, pasará. Lo único que permanece, lo único estable, lo único en lo que pueden anclar su paz, es Dios. Y Él no se muda. Mientras todo cambia vertiginosamente alrededor nuestro, Él permanece. Y si permanece Él y ustedes están en Él, entonces tienen la roca sobre la cual construir una vida que resiste cualquier tormenta. Hay algo más que necesito decirles sobre este primer paso de soltar el control, porque sé que muchos de ustedes están pensando: Padre, pero es que tengo responsabilidades reales. Tengo una familia que depende de mí, tengo un negocio que sostener, tengo deudas que pagar. ¿Cómo voy a soltar el control de todo eso? Escúchenme bien, soltar el control no significa abandonar las responsabilidades. Significa cambiar la actitud con la que las enfrentamos. Significa dejar de cargar el peso emocional de resultados que no podemos garantizar. Déjenme darles un ejemplo muy concreto. Un padre de familia viene a mí angustiado porque su hijo adolescente está tomando malas decisiones. Ha hablado con él 1000 veces, ha puesto límites, ha buscado ayuda profesional, ha orado, ha hecho todo lo que está en sus manos, pero el muchacho sigue en su camino destructivo. Este padre no puede dormir. Revisa constantemente el celular del hijo, lo persigue, lo controla y la relación se deteriora cada vez más. ¿Qué le digo a este padre? Que ha confundido amor con control, que su hijo tiene libre albedrío, que es un don de Dios y que ningún ser humano, ni siquiera los padres más devotos, puede anular ese libre albedrío. Que debe seguir siendo un padre presente, amoroso, que pone límites sanos, pero que tiene que entregar a ese hijo a Dios, literalmente.
Visualizar que lo pone en los brazos de la Virgen María y decir, Señora, yo no puedo salvarlo, pero tú sí puedes alcanzarlo donde yo no llego. Y cuando lo hace, cuando verdaderamente entrega, algo hermoso sucede. El Padre recupera su paz. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, cuando el Padre suelta ese control obsesivo, el Hijo comienza a cambiar. Porque ya no hay esa energía de desesperación que el muchacho estaba resistiendo. Ahora hay paz, hay amor sin condiciones, hay confianza en Dios. O piensen en alguien que está buscando empleo desesperadamente. Envía currículums todos los días, va a entrevistas, hace networking, hace todo lo correcto, pero la ansiedad lo devora. No puede disfrutar un momento porque está obsesionado con conseguir ese trabajo. Revisa el correo cada 5 minutos, no puede concentrarse en nada más. Su familia sufre porque él está constantemente irritable, ausente emocionalmente. ¿Qué debe hacer esta persona? Seguir buscando empleo, por supuesto, pero entregar el resultado. Cada mañana, antes de comenzar las búsquedas del día, orar. Señor, voy a hacer mi parte, voy a buscar con diligencia, pero el resultado es tuyo. Si ese trabajo es para mí, será mío. Si no lo es, confío en que tienes algo mejor. Ayúdame a estar en paz. Y luego, cuando termine su jornada de búsqueda, cerrar la computadora y vivir, estar presente con su familia, disfrutar la cena, dormir tranquilo sabiendo que hizo lo que podía hacer hoy. ¿Ven la diferencia? No es irresponsabilidad, es sabiduría, es madurez espiritual. Es vivir en la tensión paradójica de hacer todo lo que podemos mientras confiamos en que Dios hará lo que nosotros no podemos. Les voy a confesar algo personal, hermanos. Hubo una época en mi vida sacerdotal donde yo también caí en esta trampa del control. Tenía tantos proyectos en la parroquia, tantas personas que atender, tantas necesidades que cubrir, y pensaba que todo dependía de mí. Si yo no estaba ahí, si yo no lo hacía, las cosas se iban a caer. Me levantaba exhausto y me acostaba más exhausto aún. Mi oración se convirtió en una lista de pendientes que le recitaba a Dios. Dejé de disfrutar el ministerio. Empecé a tener síntomas físicos: insomnio, problemas digestivos, irritabilidad, hasta que un día, durante una adoración nocturna donde casi me quedo dormido de puro agotamiento, escuché en mi corazón, no con los oídos, sino con esa claridad interior que solo Dios puede dar: Ángel, esta es mi iglesia, no la tuya. Yo la construyo, tú solo eres instrumento. Suelta. Y lloré, hermanos. Lloré porque me di cuenta de que había caído en la soberbia de creerme indispensable. Y empecé un proceso de aprender a delegar, a confiar en otros, a descansar, a poner límites. ¿Y saben qué sucedió? La parroquia no se cayó. De hecho, creció más. Porque Dios encontró espacio para obrar cuando yo dejé de estorbar con mi necesidad de controlarlo todo. Esta lección me cambió la vida y el ministerio. El segundo paso, hermanos, y escuchen esto con todo su ser porque es revolucionario, es dejar de vivir en el pasado. Si el futuro alimenta la ansiedad con el miedo a lo que puede venir, el pasado la alimenta con el peso de lo que ya fue. ¿Cuántos de ustedes están siendo aplastados no por lo que les espera, sino por lo que ya vivieron? ¿Cuántos están prisioneros de errores que cometieron hace años, de palabras que dijeron y quisieran retractar, de decisiones que tomaron y que cambiaron el rumbo de sus vidas? ¿Cuántos no pueden perdonarse a sí mismos por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer? ¿Cuántos arrastran culpas como cadenas que les impiden caminar hacia adelante? El pasado puede ser una cárcel más cruel que cualquier futuro imaginado porque tiene la particularidad de ser real, de haber sucedido verdaderamente, y eso le da un peso, una solidez que lo hace parecer inamovible. Hermanos, la culpa no sanada es veneno puro para el alma. Es el arma favorita del enemigo de nuestras almas para mantenernos paralizados, inútiles, miserables. El demonio, que no puede crear nada, solo puede torcer lo bueno, toma algo legítimo como el arrepentimiento, que es santo y necesario, y lo pervierte en culpabilidad enfermiza, en autoflagelación constante, en una voz interior implacable que nos repite día y noche: no mereces ser perdonado, lo que hiciste es imperdonable, Dios puede perdonar a otros, pero no a ti, eres basura, eres un fracaso, nunca vas a poder ser diferente. ¿Reconocen esa voz? No es la voz de Dios. Dios convence de pecado, sí, pero para llevarnos al arrepentimiento que sana. El demonio acusa y condena para llevarnos a la desesperación que mata. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, dijo Jesús. Y una de sus armas más efectivas es hacer que vivan constantemente en el pasado, reviviendo sus pecados una y otra vez.
Déjenme contarles algo que he visto 1000 veces en el confesionario. Viene una persona con un pecado que cometió hace 20 años. Se confiesa, recibe la absolución sacramental, la gracia de Dios que literalmente borra ese pecado de su alma y vuelve al mes siguiente con el mismo pecado. Padre, necesito volver a confesarme de aquello. Y vuelve al siguiente mes. Y al siguiente, ¿saben qué está pasando ahí? Que esa persona no le cree a Dios. Está diciendo implícitamente que su culpa es más grande que la misericordia divina, que su pecado es más poderoso que la sangre de Cristo. Es una forma de orgullo, hermanos, aunque suene contradictorio. Es poner nuestro pecado en el centro, por encima del perdón de Dios. Es rechazar el regalo que Dios ya nos dio. San Juan nos dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. ¿Lo leyeron? De toda maldad. No dice de algunos pecados sí, pero de otros no. No dice de los pecaditos sí, pero de los grandes no. Dice toda. Si Dios lo dice, ¿quiénes somos? ¿Nosotros para contradecirlo? Quiero detenerme aquí porque este punto es absolutamente crucial y sé que muchos de ustedes están luchando precisamente con esto. Hay pecados del pasado que los persiguen como fantasmas. Hay cosas que hicieron y que aunque confesadas siguen apareciendo en su mente constantemente, especialmente de noche, cuando todo está quieto y no hay distracciones. Ahí vienen esas imágenes, esos recuerdos, esa voz acusadora. Déjenme explicarles algo que cambiará su perspectiva. El sacramento de la confesión no es solo un ritual psicológico para sentirnos mejor. Es un acto objetivo, real, sobrenatural. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la absolución, no está expresando un deseo o una esperanza. Está ejerciendo el poder que Cristo le dio a su iglesia. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. En ese momento, hermanos, su pecado es borrado de su alma. No minimizado, no cubierto, borrado. Es como si nunca hubiera existido ante los ojos de Dios. Su alma recupera la blancura bautismal. Están limpios, están nuevos, están perdonados. Esto es verdad objetiva, independiente de lo que sientan. Porque aquí está el problema. Muchas veces después de la confesión no sienten nada diferente. O peor, siguen sintiendo culpa. Y entonces concluyen que la confesión no funcionó. Hermanos, los sentimientos son la parte menos confiable de nuestra experiencia. Los sentimientos mienten, los sentimientos fluctúan. Los sentimientos están afectados por 1000 cosas. La química de nuestro cerebro, nuestras experiencias pasadas, nuestro estado físico, las mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos. No pueden basar su paz en sentimientos. Tienen que basarla en la verdad objetiva de lo que Dios ha hecho. Y la verdad es que si se confesaron sinceramente, están perdonados. Punto. No hay pero que valga. Y cada vez que la culpa regrese, tienen que hacer un acto de fe. Dios dice que estoy perdonado. Yo elijo creerle a Dios por encima de mis sentimientos. Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que te calles y te vayas. Mi pecado está bajo la sangre de Cristo. Y redirigen su mente hacia algo positivo, una y otra vez, cuantas veces sea necesario, hasta que poco a poco, con el tiempo, los sentimientos se van alineando con la verdad. Déjenme compartirles una historia real. Hace años vino a mí una mujer de unos 50 años. Llevaba 30 años cargando la culpa de un aborto que había tenido cuando era joven. Se había confesado múltiples veces. Intelectualmente sabía que Dios la había perdonado, pero emocionalmente no podía perdonarse a sí misma. Cada año, en la fecha en que hubiera nacido ese bebé, caía en una depresión profunda. Vivía convencida de que Dios la había perdonado, pero que ella no merecía ese perdón. Trabajamos juntos durante meses. Le pedí que hiciera algo que al principio le pareció extraño, que le pusiera nombre a ese bebé, que escribiera una carta a ese hijo o hija que nunca conoció, que le pidiera perdón directamente en esa carta, que le contara quién era ella ahora, cómo su vida había cambiado, cuánto lamentaba lo que había hecho y que confiara en la misericordia de Dios, que ese bebé estaba en sus brazos. Lloró como nunca mientras escribía esa carta y luego la quemó como símbolo de entrega. Y después hicimos una misa especial por ese bebé. Y hermanos, fue como si 30 años de cadena se rompieran en ese momento. No digo que su dolor desapareció completamente, todavía recuerda, todavía hay una cicatriz, pero ya no es una herida abierta sangrante. Es una cicatriz que le recuerda la misericordia de Dios. Hoy es una de las mujeres más activas en el ministerio Provida de nuestra parroquia, ayudando a otras mujeres que están considerando el aborto. Dios tomó
su mayor tragedia y la convirtió en instrumento de salvación para otros. Entonces el segundo paso concreto es este. Si todavía no se han confesado de lo que les atormenta, háganlo hoy, no mañana, hoy. Busquen un confesionario, pónganse de rodillas, expónganlo todo con humildad y sinceridad, sin justificaciones, sin excusas, sin minimizar. Llámenlo por su nombre. Y cuando el sacerdote pronuncie las palabras de la absolución, créanle a Dios. Créanle que en ese momento su alma queda más blanca que la nieve. Y si ya se confesaron y siguen sin poder perdonarse, necesitan confesarse de esto. Padre, me acuso de no aceptar el perdón de Dios, de poner mi culpa por encima de su misericordia. Porque eso también es pecado, hermanos. Es falta de fe y necesita sanación. Después de la confesión, cada vez que venga la culpa, cada vez que el recuerdo los atormente, hagan este acto de fe. Dios ya me perdonó. Ese pecado ya no existe. Satanás, vete en el nombre de Jesús. Yo acepto mi perdón. Y redirigen su mente hacia algo positivo, hacia una oración, hacia un acto de amor. Y para los que cargan culpas que no son pecado, porque hay, hermanos, cuánta gente sufriendo por cosas que ni siquiera están mal. El hijo que se siente culpable porque no pudo salvar a su padre del alcoholismo. La madre que se flagela porque su hijo adulto tomó malas decisiones. La esposa que cree que si hubiera sido diferente su marido no se habría ido. La persona que se culpa por haber nacido porque le dijeron que arruinó la vida de sus padres. Escúchenme bien. Ustedes no son responsables de las decisiones de otros. No son responsables de enfermedades que no causaron. No son responsables del mal que otros les hicieron. No tienen que cargar con culpas que no son suyas. Identifiquen qué es verdaderamente su responsabilidad y qué no lo es. Lo que es su responsabilidad, llévenselo a Dios en el sacramento. Lo que no lo es, suéltenlo. Literalmente visualicen que lo sueltan y lo dejan ir. El pasado pasó, no lo pueden cambiar. Pero pueden cambiar el poder que tiene sobre ustedes hoy. Y hay otra dimensión del pasado que genera ansiedad y no es culpa sino trauma. Son cosas que les hicieron, no cosas que hicieron. El abuso que sufrieron de niños, la traición de alguien en quien confiaban, la pérdida traumática de un ser querido, el accidente que los marcó. Esas experiencias dolorosas quedan grabadas no solo en la memoria, sino en el cuerpo, en el sistema nervioso, y generan una ansiedad que parece no tener sentido lógico, pero que tiene todo el sentido del mundo cuando entendemos que es una respuesta a un peligro que percibieron en el pasado. Para sanar estos traumas, hermanos, la confesión no es suficiente porque no hay pecado que confesar. Necesitan sanación interior profunda. Necesitan probablemente ayuda profesional. Un buen psicólogo cristiano puede ser instrumento de Dios para su sanación. No tengan miedo de buscar esa ayuda. No es falta de fe ir a terapia, es sabiduría. Dios usa médicos para sanar el cuerpo, ¿por qué no usaría profesionales capacitados para sanar la mente y las emociones? Ahora, llegamos al tercer paso. Y aquí es donde muchos se van a resistir porque les va a parecer demasiado simple, demasiado básico. Pero hermanos, a veces las verdades más profundas son las más simples y nuestra soberbia nos impide verlas. El tercer paso es cuidar el templo. ¿Qué templo? Su cuerpo. San Pablo nos recuerda, ¿no saben que son templo del Espíritu Santo? No es una metáfora poética, es una verdad ontológica. Su cuerpo es la morada de Dios. Y cuando descuidan ese templo, cuando lo maltratan, cuando lo privan de lo básico que necesita, están cerrando puertas a la paz y abriendo ventanas a la ansiedad. Vivimos en una época extraña donde le damos más mantenimiento a nuestro automóvil que a nuestro propio cuerpo, donde pasamos más tiempo eligiendo el celular perfecto que cuidando nuestra salud física. La ansiedad no es solo un problema espiritual o psicológico, hermanos, tiene raíces muy concretas en cómo tratamos nuestro cuerpo. Permítanme ser específico, porque esto puede cambiarles la vida. Primero, el sueño. ¿Cuántos de ustedes duermen 5 o 6 horas por noche porque hay mucho que hacer? Les tengo noticias. Están destruyendo su sistema nervioso. La falta de sueño crónica es gasolina directa para la ansiedad. El cerebro necesita 7 a 8 horas de sueño para procesar emociones, para consolidar memoria, para limpiar toxinas. Cuando no duermen lo suficiente, la amígdala, que es la parte del cerebro que procesa el miedo, se hiperactiva. Literalmente ven peligros donde no los hay. Todo parece más grave, más urgente, más catastrófico y se convencen de que es porque la vida es muy dura cuando en realidad es porque están funcionando con un cerebro exhausto que distorsiona la realidad.
He tenido personas que vienen a mí convencidas de que tienen problemas espirituales serios, que están siendo atacadas por demonios, que Dios las ha abandonado. Y cuando empiezo a hacer preguntas descubro que están durmiendo 4 o 5 horas por noche. Les digo, antes de hacer un exorcismo vamos a hacer un experimento. Durante 2 semanas vas a dormir 8 horas cada noche. Y regresan 2 semanas después con una sonrisa. Padre, no lo va a creer, pero me siento completamente diferente. La ansiedad bajó dramáticamente. Puedo pensar con claridad. Ya no siento esa opresión constante. No era ataque demoníaco, hermanos. Era privación de sueño. Ahora, no estoy diciendo que todos los problemas espirituales son en realidad problemas físicos. Hay ataques espirituales reales. Pero muchas veces lo que interpretamos como espiritual tiene raíces muy físicas y es nuestra responsabilidad cuidar ambas dimensiones. Segundo, la alimentación. ¿Sí? Lo que comen afecta directamente su paz mental. El exceso de azúcar, de cafeína, de alimentos procesados está alterando sus neurotransmisores, está creando picos y caídas de glucosa que generan ansiedad. El intestino, ¿sabían esto? Produce el 90% de la serotonina del cuerpo. La serotonina es el neurotransmisor de la calma, de la estabilidad emocional. Si su intestino está inflamado, lleno de comida basura, su producción de serotonina se desploma y con ella su capacidad de estar en paz. No es magia, hermanos, es biología. Dios creó nuestro cuerpo con una sabiduría infinita y esa sabiduría incluye la conexión profunda entre lo que comemos y cómo nos sentimos. Yo no soy nutriólogo, pero he visto personas transformarse cuando empiezan a comer comida real, cuando eliminan el exceso de azúcar y procesados, cuando hidratan su cuerpo adecuadamente. No es la solución total, pero es una pieza fundamental del rompecabezas. Piénsenlo así. Si tuvieran un auto de lujo, ¿le pondrían el combustible más barato y contaminado? Por supuesto que no. Cuidarían ese auto, le pondrían el mejor combustible, le harían mantenimiento regular. Pues bien, su cuerpo es infinitamente más valioso que cualquier auto de lujo. Es el único que tienen y no hay repuestos. No pueden ir al concesionario a comprar un cuerpo nuevo cuando éste se desgasta. Entonces, ¿por qué lo tratan peor que a un automóvil? ¿Por qué lo llenan de comida chatarra, de exceso de cafeína, de alcohol, de sustancias que lo dañan? No es un sermón moralista, hermanos, es sentido común. Es respeto por el regalo que Dios les dio. Y es estrategia inteligente si de verdad quieren vencer la ansiedad, porque no pueden pedirle a un cuerpo intoxicado y malnutrido que produzca paz mental. Es imposible. Tercero, el movimiento. Estamos diseñados para movernos, hermanos. Nuestros ancestros caminaban kilómetros diarios, trabajaban físicamente. Hoy pasamos 8, 10, 12 horas sentados frente a pantallas y luego nos preguntamos por qué estamos ansiosos. El ejercicio no es opcional para la salud mental, es fundamental. Cuando se mueven, cuando caminan, corren, nadan, lo que sea, su cuerpo libera endorfinas, que son analgésicos naturales, procesan el cortisol, la hormona del estrés, que de otra manera se queda circulando en su sistema envenenándolos lentamente. Además, el ejercicio físico es una forma de oración corporal. Es decirle a Dios, gracias por este cuerpo que me diste, lo voy a honrar, lo voy a usar para tu gloria. No necesitan ser atletas de alto rendimiento. 30 minutos de caminata diaria pueden hacer milagros, pero tienen que hacerlo. No pueden seguir diciendo, no tengo tiempo. Tienen tiempo para lo que priorizan. Si no tienen tiempo para cuidar su salud, van a tener que sacar tiempo para la enfermedad. Les voy a contar algo de mi propia experiencia. Durante años, yo tampoco hacía ejercicio. Mi vida era de la sacristía al confesionario, del confesionario a las visitas, de las visitas a las reuniones, puro trabajo pastoral. Y me sentía virtuoso por eso. Estoy entregado completamente al servicio de Dios, pensaba. Hasta que mi cuerpo empezó a cobrar factura. Subí de peso significativamente. Mi energía se desplomó. Y sí, también mi estado de ánimo. Me costaba más manejar las situaciones difíciles. Estaba más irritable. Y un día un hermano sacerdote me confrontó con amor. Ángel, ¿cómo vas a servir a Dios durante muchos años si no cuidas el instrumento que Él te dio para ese servicio? Eso me impactó. Empecé a caminar 30 minutos cada mañana antes de las primeras actividades del día. Lo puse como prioridad no negociable. Y hermanos, el cambio fue notable. No solo físicamente, también mentalmente y espiritualmente. Esos 30 minutos de caminata se convirtieron en tiempo de oración también.
rezo el rosario mientras camino. Y llego a las actividades del día con más energía, más claridad mental, más paz. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida sacerdotal. Y hay algo más en esto de cuidar el templo que es fundamental, las sustancias. Hermanos, tengo que hablarles directo. El alcohol, las drogas, incluso el exceso de medicamentos que no necesitan, no son solución para la ansiedad. Son gasolina. Pueden dar un alivio temporal, una escapatoria momentánea, pero empeoran todo a mediano y largo plazo. He visto personas atrapadas en ciclos donde beben para calmar la ansiedad y al día siguiente la ansiedad es peor por el efecto del alcohol en su sistema nervioso, entonces beben más y el ciclo se profundiza hasta convertirse en adicción. Si están usando sustancias para manejar sus emociones, por favor busquen ayuda. No es debilidad, es valentía. No es fracaso, es sabiduría. Dios no los hizo para vivir químicamente alterados, escapando de su realidad. Los hizo para vivir plenamente despiertos, conscientes, presentes, y eso requiere valor. Requiere atravesar el dolor en lugar de anestesiarlo. Pero del otro lado de ese dolor está la libertad verdadera, no la ilusión de libertad que dan las adicciones. Déjenme ser aún más específico porque este es un problema creciente que veo en el confesionario. La pornografía, hermanos. Muchos, especialmente hombres, pero no exclusivamente, están atrapados en este vicio y no se dan cuenta de cómo está alimentando su ansiedad. La pornografía no solo es pecado grave contra la pureza, es también un destructor neurológico, altera los circuitos de recompensa del cerebro, genera adicción real, química, y las personas que están atrapadas en ella viven en ansiedad constante. Ansiedad por ser descubiertos, ansiedad por no poder parar, ansiedad por la doble vida que llevan, ansiedad porque su intimidad matrimonial se destruye, ansiedad por la culpa acumulada. Si este es su caso, escúchenme, no están solos. Millones luchan con esto. Hay salida. Confiésense. Busquen un grupo de apoyo. Instalen filtros en sus dispositivos. Sean honestos con alguien de confianza que pueda acompañarlos. Y sobre todo, llenen el vacío que la pornografía estaba llenando con cosas sanas. Oración, ejercicio, relaciones reales, servicio, no pueden. Simplemente dejar un vicio sin llenarlo con virtud. La casa vacía siempre se llena de nuevo, pero peor. Escuchen, sé que esto del tercer paso puede sonar muy terrenal para un mensaje espiritual, pero precisamente por eso lo incluyo. Porque somos unidad de cuerpo y alma. No somos almas atrapadas en cuerpos como pensaban los gnósticos. Somos cuerpo y alma formando una unidad inseparable. Lo que afecta al cuerpo afecta al alma y viceversa. No pueden pretender tener paz interior mientras maltratan su cuerpo sistemáticamente. No pueden pedirle a Dios que quite su ansiedad si ustedes la están alimentando con falta de sueño, comida basura, sedentarismo y sustancias. Dios les da la gracia, pero ustedes tienen que cooperar con esa gracia. Y esa cooperación incluye lo más básico: tratar su cuerpo con el respeto que merece por ser templo del Espíritu Santo. Es hora de preguntarse con honestidad: ¿estoy cuidando este templo o lo estoy destruyendo? Y según sea la respuesta, actuar en consecuencia. Cambios pequeños, sostenibles, pero reales. Porque la transformación profunda casi siempre empieza con los cambios más simples que llevamos años evitando hacer. Y no me malinterpreten, hermanos. No les estoy diciendo que si duermen bien, comen bien y hacen ejercicio, van a eliminar completamente la ansiedad. Eso sería reduccionismo. La ansiedad es un problema complejo con múltiples causas espirituales, psicológicas, físicas, sociales. Pero lo que sí les digo es que ignorar la dimensión física es autosabotaje. Es ponerse piedras en los zapatos y luego quejarse de que duele caminar. Cuiden el templo. Y después de haberlo hecho, después de haber puesto su parte física, entonces sí, con más fundamento pueden enfocarse en las dimensiones más profundas del problema. Porque un cuerpo cansado, malnutrido, tóxico, va a generar pensamientos oscuros. Un cuerpo descansado, bien nutrido, en movimiento, va a ser mejor terreno para que la gracia de Dios florezca. Es así de simple y así de importante. Ahora bien, hermanos, después de lo que hemos visto, después de aprender a soltar el control, de liberarnos del pasado y de cuidar nuestro templo, tiene que venir algo más profundo, algo que es el corazón de todo.
Y aquí es donde quiero que pongan toda su atención, porque esto que voy a compartirles ahora es lo que verdaderamente separa la paz superficial de la paz profunda, la calma temporal del sosiego eterno. Hemos trabajado con lo externo, con lo conductual, con lo físico. Ahora vamos al núcleo. ¿Están listos para descubrir qué es lo que los santos sabían y que nosotros hemos olvidado? ¿Qué es eso que puede transformar incluso el sufrimiento en fuente de paz? Respiren hondo, porque estamos a punto de entrar en aguas profundas donde muchos temen navegar, pero donde está el verdadero tesoro. El cuarto paso, hermanos, y prepárese porque esto va directo al alma, es construir una vida de oración real. No les hablo de recitar oraciones mecánicamente. No les hablo de cumplir con el precepto dominical como quien cumple con un trámite burocrático. Les hablo de cultivar una relación viva, auténtica, profunda, apasionada con Dios. Les hablo de oración que transforma, que sana, que sostiene cuando todo se derrumba. ¿Saben cuál es el problema de la mayoría de los católicos hoy? Que tienen religión pero no tienen relación. Tienen prácticas pero no tienen encuentro. Van a misa pero no se encuentran con Cristo. Rezan el rosario pero su mente está en 1000 lugares menos en los misterios que contemplan. Y luego se preguntan por qué su fe no los sostiene en las crisis, por qué la ansiedad los devora a pesar de ser creyentes. La oración no es algo que hacemos para que Dios nos dé cosas, hermanos. No es un cajero automático celestial donde insertamos nuestras peticiones y esperamos que salgan los favores. La oración es relación, es conexión, es abrir nuestro corazón al único que puede llenarlo verdaderamente. Santa Teresa de Jesús definió la oración como trato de amistad con quien sabemos nos ama. ¿Qué significa esto? Que la oración es conversación íntima con Dios. Es decirle lo que sentimos sin filtros. Es gritarle cuando estamos enojados. Es llorarle cuando estamos rotos. Es agradecerle cuando estamos alegres. Es escucharlo cuando nos habla en el silencio. Es estar con Él, como estaríamos con un amigo amado, con la diferencia de que este amigo es el creador del universo, es amor infinito y está infinitamente interesado en cada detalle de nuestra vida. La ansiedad prospera en la soledad, hermanos. Prospera cuando nos sentimos abandonados, incomprendidos, solos en nuestras batallas. Pero es imposible sentirse verdaderamente solo cuando cultivas una vida de oración profunda, porque en la oración descubres que nunca has estado solo. Que cada segundo de tu vida, incluso en tus peores momentos, incluso en tus pecados más oscuros, Dios ha estado ahí contigo, sosteniéndote, esperando que voltees a mirarlo. El salmista lo expresa perfectamente. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si hago mi lecho en el abismo, también estás allí. Hermanos, no hay lugar ni físico, ni emocional, ni espiritual donde Dios no esté. Su ansiedad no lo asusta. Su pánico no lo aleja, su desesperación no lo cansa. Él está ahí, en medio de todo eso, esperando que abran la puerta de su corazón para inundarlos con su paz. Pero para experimentar esto, necesitan darle tiempo a Dios. No migajas de tiempo, no sobras, tiempo real, tiempo de calidad. Todos los santos, sin excepción, tenían esto en común. Dedicaban horas diarias a la oración. Y antes de que me digan, Padre, yo no puedo, tengo 1000 responsabilidades, déjenme decirles con todo amor pero con firmeza, si no tienen tiempo para Dios, entonces están viviendo mal, punto. No es negociable. Si no tienen tiempo para la oración, es porque han llenado su vida de cosas que probablemente no deberían estar ahí. Es porque le están dando prioridad a lo urgente sobre lo importante, a lo temporal sobre lo eterno. Y el resultado inevitable es ansiedad, porque están tratando de vivir desconectados de la fuente de la vida. Es como tener el celular sin cargador y sorprenderse de que la batería se agota. La oración es nuestro cargador espiritual. Sin ella, nos apagamos. Es así de simple. Entonces, ¿cómo empezar? Díganle a Dios hoy mismo, Señor, quiero conocerte de verdad, quiero tener una relación real contigo, no sé cómo orar bien, pero aquí estoy, enséñame, y empiecen con algo sostenible. No traten de hacer 3 horas de oración mañana si hoy no hacen ni 3 minutos, empiecen con 15 minutos diarios. 15 minutos donde apagan el celular, se alejan del ruido, se sientan en silencio ante el Señor y simplemente están ahí. Al principio será incómodo, su mente va a disparar 1000 pensamientos. Van a sentir que no pasa nada. Perseveren. Los primeros días, semanas, incluso pueden sentirse áridos. Es normal. Están aprendiendo un lenguaje nuevo, el lenguaje del silencio, de la presencia.
Pero si perseveran, si son fieles a ese tiempo diario, van a empezar a notar cambios. Va a haber momentos donde sientan una paz inexplicable, momentos donde una palabra de la Escritura les va a hablar directamente a su situación, momentos donde simplemente van a saber, sin saber cómo, que Dios está ahí y que todo va a estar bien. Y esos momentos, hermanos, valen más que todos los ansiolíticos del mundo, porque no son paz química, es paz sobrenatural. No anestesia el problema, lo transfigura. Santa Teresa decía que pasaba horas ante el Santísimo simplemente mirándolo y dejándose mirar por él. No piensen mucho, amen mucho, decía. No se trata de tener la meditación perfecta con pensamientos profundos y santos. Se trata de estar ahí, presentes, abiertos, disponibles. Como un niño que se sienta en las piernas de su padre sin necesidad de palabras, solo disfrutando la presencia. Y aquí quiero darles algo muy concreto, muy práctico. Hay diferentes formas de oración y todas son valiosas. Está la oración vocal, donde usamos palabras como el Padre Nuestro, el Rosario, las letanías. Esta oración es hermosa y necesaria. Nos conecta con la iglesia de todos los tiempos. Cuando rezan el Padre Nuestro, están rezando exactamente las palabras que Cristo enseñó a los apóstoles. Hay una belleza tremenda en eso. El rosario, esa oración tan poderosa, nos lleva a meditar los misterios de la vida de Cristo y de María. Pero no lo recen corriendo, hermanos. No se trata de ver qué tan rápido terminan las 50 Ave Marías. Tómense su tiempo, visualicen cada misterio, entren en la escena. Si están meditando la Anunciación, imagínense a María, joven, humilde, recibiendo al ángel. ¿Qué sentía? ¿Qué pensaba? Pónganse en su lugar. Así el rosario se convierte en contemplación, no en repetición mecánica. Está la oración mental, la meditación. Esta es donde toman un pasaje de la Escritura, lo leen despacio varias veces y dejan que penetre su corazón. No se trata de leer mucho, sino de leer profundo. Pueden pasarse media hora en un solo versículo. Por ejemplo, tomen, no teman, yo estoy con ustedes. Léanlo, dejen que resuene. ¿Qué les está diciendo Dios específicamente a ustedes hoy a través de esas palabras? ¿Dónde necesitan escuchar ese no teman? ¿En qué área de su vida necesitan recordar que Él está con ustedes? Hablen con Él sobre eso. Es un diálogo. Ustedes hablan, luego se callan y escuchan, no con los oídos, con el corazón. A veces Dios les va a hablar con pensamientos que claramente no son suyos, con una paz que invade, con una certeza interior. Otras veces, la mayoría de las veces, va a ser más sutil. Van a terminar la oración sin sentir que pasó nada. Pero días después van a actuar diferente en una situación y se van a dar cuenta de que algo cambió. Esa palabra que meditaron está dando fruto y está la oración contemplativa, la más profunda. Esta es la oración del silencio. Es simplemente estar ante Dios sin palabras, sin pensamientos, solo presencia. Es difícil de explicar y solo se entiende experimentándola. Pero les diré esto, cuando lleguen ahí, y lleguen eventualmente si perseveran en la vida de oración, descubrirán un nivel de paz que no sabían que existía. Es como sumergirse en un océano de amor, es descansar en Dios. San Juan de la Cruz y Santa Teresa son maestros de esta oración. Lean sus obras si quieren profundizar. Pero no se frustren si sienten que esto está muy lejos de donde están ahora. Todo viaje espiritual empieza con un paso. Lo importante es empezar y ser constantes. La constancia es más importante que la intensidad. Es mejor 15 minutos diarios que 3 horas un día y luego nada por 2 semanas. Ahora, hablemos de la Eucaristía, porque hermanos, este es el corazón de todo. La misa no es un evento al que asistimos, es el Calvario hecho presente. Es participar en el sacrificio redentor de Cristo. Cada misa es Viernes Santo y Domingo de Resurrección condensados. Y cuando comulgan, cuando reciben ese pedacito de pan que es realmente, verdaderamente el cuerpo de Cristo, están recibiendo al Dios del universo dentro de ustedes. Deténganse un momento a pensar en eso. El creador de las galaxias, el todopoderoso, el santo de los santos, entra en su cuerpo, se hace uno con ustedes. Si verdaderamente creyeran esto, si lo entendieran en lo profundo de su ser, saldrían de cada misa transformados. El problema es que hemos perdido el asombro. Vamos a misa por rutina, comulgamos por costumbre y salimos igual que entramos. Hermanos, esto tiene que cambiar. Les voy a pedir algo. La próxima vez que vayan a misa, lleguen 10 minutos antes. Siéntense en silencio. Preparen su corazón.
Pídanle al Espíritu Santo que abra sus ojos para ver lo que está a punto de suceder. Durante la misa estén presentes. No piensen en lo que van a hacer después, no revisen el reloj, no se distraigan con quién entró o quién salió. Estén ahí. Cuando llegue el momento de la consagración, cuando el sacerdote levante la hostia y diga, este es mi cuerpo, créanlo. Miren a Cristo elevado, adórenlo. Y cuando vayan a comulgar, háganlo con reverencia, con hambre espiritual. Después de comulgar, no salgan corriendo. Quédense unos minutos. Cristo está físicamente dentro de ustedes en ese momento. Hablen con Él. Agradézcanle. Pídanle lo que necesitan. Escúchenlo. Esos minutos después de la comunión son oro puro. No los desperdicien. Y si pueden, hermanos, vayan a la adoración eucarística. Muchas parroquias tienen adoración perpetua o al menos unas horas a la semana. Vayan. Siéntense ante el Santísimo. No necesitan hacer nada especial, solo estén ahí. Cristo está ahí, real, vivo, esperándolos. He visto personas sanar de depresiones profundas, de ansiedades paralizantes, simplemente por pasar tiempo regular ante el Santísimo. No es magia, es gracia. Es el poder transformador de la presencia real de Cristo. Hay algo que sucede en la adoración que no puedo explicar completamente, pero que he visto una y otra vez. La paz que desciende, la claridad que llega, la sanación que ocurre. Dense ese regalo, dense el regalo de tiempo de calidad con Jesús, Eucaristía. El quinto y último paso, hermanos, y con esto cerramos este camino de liberación, es vivir para algo más grande que ustedes mismos. Escúchenme bien porque esto es profundamente contraintuitivo, pero absolutamente verdadero. La ansiedad es hija del egocentrismo. No digo esto para juzgarlos, lo digo para liberarlos. Cuando nuestra vida gira únicamente alrededor de nosotros, de nuestros problemas, de nuestros miedos, de nuestras necesidades, el peso se vuelve insoportable. Nos convertimos en el centro de nuestro universo y ese universo se hace cada vez más pequeño, más claustrofóbico, más asfixiante. Pero cuando salimos de nosotros mismos, cuando ponemos nuestra vida al servicio de algo más grande, cuando amamos, cuando servimos, cuando nos entregamos, algo milagroso sucede. Nuestros problemas no desaparecen, pero se relativizan, se ven en perspectiva, dejan de ser lo único que importa. Jesús lo dijo con una claridad que es casi violenta. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Hermanos, esta es una de las paradojas más grandes del Evangelio y una de las más verificables en la experiencia humana. Mientras más tratamos de protegernos, de cuidarnos, de asegurarnos contra todo riesgo, más ansiosos nos volvemos. Es como si estuviéramos tratando de agarrar agua con las manos. Pero cuando nos abrimos, cuando nos donamos, cuando ponemos nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro amor al servicio de otros, descubrimos algo extraordinario. Que la vida que recibimos es infinitamente más rica que la vida que protegemos. Viktor Frankl, ese psiquiatra judío que sobrevivió a Auschwitz, descubrió algo fundamental. Las personas que tenían un propósito, un por qué vivir más grande que ellos mismos, eran las que sobrevivían. Incluso en las condiciones más inhumanas imaginables. La ansiedad pregunta constantemente, ¿y yo qué? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Es una espiral narcisista que nunca encuentra respuesta porque está haciendo las preguntas equivocadas. Las preguntas correctas son: ¿a quién puedo amar hoy? ¿A quién puedo servir? ¿Cómo puedo usar lo que Dios me ha dado para bendecir a otros? ¿Cuál es la misión que Dios me ha confiado en esta etapa de mi vida? Cuando empiezan a hacer estas preguntas y a vivir desde estas preguntas, todo cambia, porque ya no se trata de ustedes solamente, se trata del reino de Dios que se construye a través de ustedes. Se trata del amor que se derrama hacia otros a través de su vida. Y créanme, hermanos, no hay antídoto más poderoso contra la ansiedad que una vida vivida en entrega generosa. Pero ojo, no les estoy diciendo que se conviertan en salvadores compulsivos que descuidan su propia salud por atender a todos los demás. Ese es otro extremo enfermizo. Les estoy hablando de equilibrio, de una vida donde cuidan el templo, como vimos antes, pero donde ese templo no existe para adorarse a sí mismo, sino para ser casa de oración, para ser instrumento de amor. Les estoy hablando de encontrar su vocación específica, porque Dios tiene un plan único para cada uno de ustedes. No están aquí por accidente, no son un número más en la masa de humanidad, son únicos.
irrepetibles, insustituibles. Hay cosas que solo ustedes pueden hacer, personas que solo ustedes pueden alcanzar, amor que solo ustedes pueden dar. Y cuando descubren cuál es esa vocación, cuando empiezan a vivir la compasión y entrega, la ansiedad pierde poder, porque ya no están viviendo para ustedes, están viviendo para aquel que los creó y los llamó a esta vida extraordinaria. ¿Y cómo descubren esa vocación? Primero, en la oración. Pregúntenle a Dios directamente: Señor, ¿para qué me creaste? ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Dónde necesitas que esté? Y escuchen, no solo con los oídos, con el corazón. Dios les va a responder, se los prometo, pero probablemente no como esperan. Puede ser a través de una inquietud persistente. Puede ser a través de una oportunidad que se presenta. Puede ser a través de una persona que cruza su camino. Puede ser a través de un talento que descubren en ustedes. Estén atentos. Segundo, miren a su alrededor. ¿Qué necesidades ven? ¿Dónde hay dolor que necesita consuelo? ¿Dónde hay ignorancia que necesita enseñanza? ¿Dónde hay injusticia que necesita ser confrontada? ¿Dónde hay soledad que necesita compañía? Ahí, en esa intersección entre las necesidades del mundo y sus propios talentos y pasiones, está su vocación. Les voy a compartir historias reales de personas que encontraron su vocación y cómo eso transformó no solo su ansiedad, sino toda su vida. Conocí a una mujer, llamémosla María, que sufría de ataques de pánico severos. Tenía miedo de salir de su casa. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de su habitación. En terapia, en medicamentos, nada parecía funcionar completamente. Un día, en una de nuestras conversaciones, me contó que de joven le encantaba coser. Había hecho ropa para sus hijos cuando eran pequeños, pero hacía años que no tocaba una máquina de coser. Le sugerí algo: ¿por qué no haces algo para alguien más? Al principio se resistió: padre, si ni siquiera puedo con mi propia vida, ¿cómo voy a ayudar a otros? Pero finalmente aceptó intentarlo. Empezó a hacer gorros de quimioterapia para niños con cáncer. Desde su casa, con su máquina de coser, empezó a crear estos gorros coloridos, bonitos, con amor en cada puntada, y algo extraordinario sucedió. Mientras cosía, pensando en esos niños que iban a usar sus gorros, sus propios problemas se hacían más pequeños. Su ansiedad seguía ahí, pero ya no era lo único en su mente. Había algo más. Había propósito. Había amor siendo canalizado. Había sentido. Poco a poco empezó a animarse a salir de casa para llevar los gorros a la asociación que los distribuía. Conoció a otros voluntarios, se hizo amiga de algunas madres de los niños enfermos, su mundo empezó a expandirse nuevamente. Hoy, 3 años después, María dirige todo un ministerio de costura en la parroquia. Sigue teniendo días difíciles, pero ya no está prisionera de la ansiedad. Porque encontró algo más grande que su miedo. Encontró su misión. Y esa misión la liberó. O piensen en Juan, un empresario exitoso que externamente lo tenía todo, pero internamente estaba devastado por la ansiedad. Éxito profesional, dinero, reconocimiento, pero vacío interior profundo. Padre, me dijo un día, he logrado todo lo que me propuse y me siento más vacío que nunca. ¿Para qué sirve todo esto? Era la pregunta correcta. Le pregunté: Juan, si el dinero no fuera problema, si ya tuvieras todo resuelto, ¿qué harías con tu tiempo? Pensó un momento y me dijo: siempre me ha dolido ver a jóvenes sin oportunidades. Yo crecí pobre, sé lo que es no tener oportunidades. Si pudiera, me gustaría ayudar a esos jóvenes. Le dije: ¿por qué no puedes? Tienes experiencia empresarial, tienes contactos, tienes recursos. ¿Por qué no empiezas un programa de mentoría? Y lo hizo. Empezó a mentorear a jóvenes de zonas marginadas, enseñándoles sobre negocios, ayudándolos a conseguir sus primeros empleos, siendo la figura paterna que muchos nunca tuvieron. Y hermanos, verlo a él hablando de esos jóvenes es ver a un hombre transformado. Sus ojos brillan, su voz se llena de pasión. Sigue teniendo su empresa, sigue siendo exitoso, pero ya no define su vida por eso. Su vida está definida por esos muchachos cuyas vidas está transformando. Y su ansiedad, esa que lo tenía despierto todas las noches pensando en el próximo negocio, en la próxima meta, en el próximo logro que nunca era suficiente, esa ansiedad ha disminuido dramáticamente. Porque encontró lo que realmente importa. Encontró trascendencia. Encontró que su vida tiene un impacto que va más allá de las cifras en una cuenta bancaria.
encontró el reino de Dios manifestándose a través de su generosidad. Y finalmente, hermanos, empiecen ahora, no esperen a tener todo resuelto, no esperen a sentirse bien, no esperen a que la ansiedad desaparezca completamente. Empiecen a servir ahora, desde donde están, con lo que tienen. Puede ser algo pequeño, llamar a ese familiar que está solo, ayudar a ese vecino que necesita algo, ofrecerse como voluntario en su parroquia, compartir su testimonio con alguien que está luchando. Cada acto de amor, por pequeño que parezca, es una victoria sobre la ansiedad. Porque cada acto de amor es una declaración de que la vida no se trata solo de nosotros, de que hay algo infinitamente más grande, de que somos parte de un plan divino que trasciende nuestros pequeños miedos. Y créanme, cuando empiecen a vivir así, cuando empiecen a ser canal del amor de Dios hacia otros, van a experimentar una alegría, una plenitud, una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que el mundo no puede dar y que el mundo no puede quitar. La paz de Cristo. Las alarmas internas que Dios puso en nuestro corazón para protegernos. Y ahora, cuando el enemigo se disfraza de diversión inocente, no sabemos reconocerlo. ¿Saben cuál es el mayor triunfo del demonio en estos tiempos? No es que la gente cometa grandes pecados visibles. No es que todos se declaren abiertamente en contra de Dios. No, hermanos. Su mayor victoria es hacernos creer que Él no existe, que el mundo espiritual es una fantasía, que las fuerzas del mal son solo símbolos psicológicos o metáforas literarias. Mientras nosotros reímos y le restamos importancia, mientras llamamos tradición cultural a prácticas que tienen raíces profundamente ocultistas, Él va ganando terreno en nuestras familias, en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos. Y cuando finalmente despertamos y vemos las consecuencias, ya es tarde, ya la puerta está abierta, ya el daño está hecho. Hoy voy a hablarles con la verdad que Cristo me ha encomendado predicar, sin suavizar el mensaje, sin endulzar la realidad. Porque los amo demasiado como para dejarlos caminar hacia un precipicio sin advertirles del peligro. Voy a explicarles exactamente qué sucede en el mundo espiritual cuando participamos en Halloween, qué puertas estamos abriendo, qué consecuencias enfrentamos y sobre todo cómo podemos protegernos y proteger a nuestras familias. Si están escuchando esto, no es casualidad. El Espíritu Santo los ha traído aquí porque necesitan escuchar esta verdad. Así que les pido que abran su corazón, que dejen a un lado los prejuicios y las justificaciones y que me acompañen en este recorrido por una realidad que muchos prefieren ignorar, pero que todos necesitamos comprender. Comencemos por entender los orígenes de esta celebración que hoy se ha vuelto tan popular en todo el mundo. Halloween no es simplemente una fiesta americana moderna inventada por las empresas de dulces y disfraces como muchos creen. Sus raíces son mucho más antiguas y mucho más oscuras de lo que la mayoría de las personas imagina. Esta celebración tiene su origen en la festividad celta de Samhain, que se celebraba hace más de 2000 años en lo que hoy es Irlanda, Escocia y el norte de Francia. Los celtas creían que en la noche del 31 de octubre, el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se adelgazaba, permitiendo que los espíritus pudieran cruzar a nuestro mundo. No era una celebración alegre ni inocente, hermanos, era una noche de terror, de sacrificios, de invocaciones a fuerzas que ellos mismos temían. Durante Samhain, los druidas, que eran los sacerdotes celtas, realizaban rituales para apaciguar a los espíritus y a sus deidades oscuras. Encendían grandes hogueras donde sacrificaban animales y, según algunos historiadores, incluso ofrecían sacrificios humanos. Las personas se disfrazaban con pieles de animales y cabezas de bestias muertas, creyendo que así los espíritus malignos no los reconocerían y los dejarían en paz. Dejaban comida fuera de sus casas para alimentar a los espíritus errantes, con la esperanza de que no entraran a hacerles daño. ¿Les suena familiar? Porque esencialmente cuando hoy en día nuestros hijos van de casa en casa pidiendo dulces disfrazados de criaturas aterradoras, estamos replicando esos antiguos rituales paganos, aunque hayamos olvidado su significado original. Cuando el cristianismo llegó a estas tierras, la Iglesia intentó transformar esta celebración pagana, estableciendo el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una festividad para honrar a todos los santos y mártires que están en la gloria de Dios. La noche anterior, el 31 de octubre, se convirtió en la víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve en inglés antiguo, que con el tiempo se abrevió a Halloween.
La intención era buena, cristianizar una festividad pagana, llenar de luz lo que había sido oscuridad, pero hermanos, lo que ha sucedido en las últimas décadas es exactamente lo contrario. En lugar de que la luz de Cristo transformara esa celebración, la oscuridad original ha regresado con más fuerza, disfrazada de entretenimiento moderno, de tradición cultural, de diversión inofensiva. Hoy en día Halloween se ha convertido en la segunda festividad comercial más grande en muchos países, solo superada por la Navidad. Pero mientras la Navidad al menos mantiene en su nombre y en algunos de sus símbolos el recuerdo de Cristo, Halloween ha abrazado completamente su herencia oscura. Los símbolos son clarísimos para quien tenga ojos para ver: calabazas talladas con caras demoníacas, representaciones de brujas y hechiceros, esqueletos y muerte por todas partes, vampiros que se alimentan de sangre, casas embrujadas diseñadas para aterrorizar. ¿De verdad creemos que todo esto es espiritualmente neutro? ¿De verdad pensamos que podemos sumergir a nuestros hijos en toda esta simbología de muerte y oscuridad sin que tenga ninguna consecuencia en su alma? Lo que muchos no comprenden es que los símbolos tienen poder. No un poder mágico en sí mismos, pero sí un poder de significado, de intención, de apertura espiritual. Cuando decoramos nuestras casas con imágenes de demonios, cuando vestimos a nuestros hijos como brujas o hechiceros, cuando participamos en actividades que glorifican la muerte y lo macabro, estamos haciendo una declaración en el mundo espiritual. Estamos diciendo que le damos la bienvenida a estas realidades en nuestro espacio, en nuestra familia, en nuestra vida. Y el enemigo, hermanos, no necesita una invitación escrita. Le basta con que abramos una rendija, con que bajemos la guardia, con que normalicemos lo que Dios llama abominación. San Juan de la Cruz decía que donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Pero también es cierto lo contrario. Donde ponemos símbolos de muerte y oscuridad, atraemos muerte y oscuridad. Ahora quiero hablarles de algo que la cultura moderna ha trivializado hasta el punto de convertirlo en entretenimiento infantil: la brujería, el ocultismo y las prácticas esotéricas. Durante Halloween, estas prácticas se presentan como juegos divertidos, como parte de la ambientación festiva. Pero hermanos, la brujería no es un juego. El ocultismo no es entretenimiento, y las consecuencias de involucrarse en estas prácticas, aunque sea por diversión, son devastadoramente reales. La palabra de Dios no podría ser más clara al respecto. En Deuteronomio nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. No dice que sea peligroso solamente si lo tomas en serio, no dice que está mal solo si tienes malas intenciones, dice claramente que es abominación para Dios, punto. Durante las fiestas de Halloween, es común que grupos de jóvenes y adultos jueguen con tableros de Ouija, realicen sesiones de espiritismo, intenten invocar espíritus o visiten lugares supuestamente embrujados buscando experiencias paranormales. Es solo un juego, padre, me dicen cuando les advierto del peligro. No creemos realmente en eso, solo lo hacemos por diversión, para asustarnos un poco. Hermanos, permítanme ser absolutamente claro: cuando ustedes abren una puerta espiritual, al mundo espiritual no le importa si lo hicieron en serio o por diversión, si creían en ello o no. Una puerta abierta es una puerta abierta, y lo que puede entrar por esa puerta no necesita su permiso consciente, solo necesita su participación, su presencia, su acción de abrir. He visto con mis propios ojos las consecuencias de estas diversiones inocentes. Recuerdo a una joven universitaria que vino a verme años después de haber participado en un ritual de invocación durante una fiesta de Halloween cuando tenía 16 años. Me contó que desde aquella noche su vida se convirtió en un infierno. Comenzó a experimentar presencias en su habitación, objetos que se movían solos, pesadillas tan vívidas que le daba terror dormir y, lo peor de todo, pensamientos suicidas que aparecían en su mente como si alguien más se los estuviera susurrando. Durante años buscó ayuda en psicólogos, psiquiatras, intentó medicarse, pero nada funcionaba. Fue solo cuando finalmente se atrevió a buscar ayuda espiritual, cuando confesó su participación en aquel ritual y recibió la liberación que necesitaba, que pudo comenzar a sanar. Padre, me dijo con lágrimas en los ojos, si tan solo alguien me hubiera advertido entonces, si alguien me hubiera dicho que no era solo un juego, me habría ahorrado años de tormento. El problema es que vivimos en una sociedad que ha perdido el sentido de lo sagrado y consecuentemente también ha perdido el sentido de lo profano. Hemos secularizado tanto nuestra cultura que creemos que podemos jugar con las fuerzas espirituales sin consecuencias, que podemos invocar lo que sea sin que responda nadie, que podemos abrir puertas sin que entre nada.
Pero la realidad espiritual no funciona según nuestras creencias o nuestra falta de ellas. Dios existe aunque no creamos en Él, el demonio existe aunque lo neguemos, y el mundo espiritual opera según leyes establecidas por Dios, no según nuestras opiniones o nuestra ignorancia. San Pablo nos advierte en 2 de Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Cuando participamos en prácticas ocultistas, aunque sea como espectadores o por diversión, nos estamos uniendo a las tinieblas. Lo que hace especialmente peligroso a Halloween es que normaliza y glamoriza exactamente las cosas que Dios nos ordena rechazar. La cultura popular presenta a las brujas como heroínas incomprendidas, a los vampiros como románticos y atractivos, a los demonios como divertidos personajes de caricatura. Nuestros hijos crecen viendo películas donde la magia es presentada como algo deseable, donde comunicarse con los muertos es posible y hasta necesario, donde las fuerzas oscuras son solo incomprendidas pero no malignas. Y luego nos preguntamos por qué cada vez hay más jóvenes involucrados en prácticas de brujería real, por qué el satanismo está creciendo, por qué tantas personas buscan poder en las tinieblas en lugar de buscarlo en la luz de Cristo. Hermanos, estamos sembrando semillas de oscuridad en las mentes de nuestros hijos y luego nos sorprendemos cuando cosechamos una generación que no distingue entre el bien y el mal. Quiero que comprendan algo fundamental sobre cómo funciona el mundo espiritual, algo que la mayoría de las personas no entiende y que los lleva a exponerse a peligros que podrían evitar fácilmente. El mundo espiritual opera en gran medida basándose en el principio de autoridad, permiso e invitación. Dios, en su infinito respeto por nuestra libertad, no nos impone su presencia ni su protección si nosotros la rechazamos. De la misma manera, las fuerzas oscuras necesitan algún tipo de apertura de nuestra parte para poder influir significativamente en nuestras vidas. Es cierto que el enemigo puede tentarnos desde afuera, puede sugerir pensamientos, puede tratar de influenciarnos, pero su poder para realmente establecerse en nuestra vida, para atormentarnos, para oprimirnos o incluso poseernos, requiere que nosotros abramos una puerta, que le demos algún tipo de permiso, aunque sea inconsciente. ¿Y saben qué es una de las formas más comunes de dar ese permiso? Participar voluntariamente en actividades rituales o celebraciones que honran, glorifican o invocan a las fuerzas de las tinieblas. No necesitas creer en el demonio para que él aproveche tu participación. No necesitas tener la intención de invocar espíritus malignos para que ellos atiendan tu llamado. Basta con que participes, con que estés presente, con que realices las acciones, con que uses los símbolos. Es como si alguien abriera la puerta de su casa diciendo, no creo que haya nadie afuera, pero dejara la puerta abierta de todas formas. Su incredulidad no impide que cualquiera pueda entrar. En el ámbito espiritual, nuestra participación en prácticas contrarias a Dios es equivalente a abrir esa puerta, y nuestra falta de fe en las consecuencias no nos protege de ellas. He escuchado a muchas personas decir, pero padre, yo solo me disfracé, solo fui a una fiesta, solo acompañé a mis hijos a pedir dulces, no hice nada malo realmente. Hermanos, déjenme explicarles algo. Imaginen que hay una celebración en honor a un dictador que masacró a millones de personas. La gente se disfraza como sus soldados, decoran con sus símbolos, recrean sus escenas de violencia como entretenimiento. ¿Ustedes asistirían a esa celebración? ¿Disfrazarían a sus hijos de esa manera? ¿Decorarían su casa con esos símbolos? Por supuesto que no, porque reconocerían que estarían honrando algo maligno, que estarían enviando un mensaje terrible, que estarían faltando el respeto a las víctimas. Pero cuando se trata de Halloween, cuando los símbolos son del enemigo de nuestras almas, del que viene a robar, matar y destruir, de pronto decimos que no, tiene importancia, que es solo diversión. El Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro al respecto. En el número 2116 establece que todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. No son mis opiniones personales, hermanos, es la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia, basada en la palabra de Dios y en 2000 años de experiencia y sabiduría.
Cuando participamos en Halloween, cuando usamos sus símbolos, cuando celebramos lo que celebra, estamos haciendo una declaración espiritual. Estamos diciendo en el mundo invisible, acepto esto, le doy la bienvenida a esto, esto puede estar presente en mi vida y en mi hogar, y esa declaración tiene consecuencias reales. No estoy hablando de supersticiones ni de fanatismo, estoy hablando de realidades espirituales que he visto manifestarse una y otra vez en personas que vinieron a buscar ayuda después de haber abierto puertas que no sabían cómo cerrar. La protección de Dios es real y poderosa, pero requiere que nosotros la elijamos, que rechacemos activamente las tinieblas, que no le demos ningún espacio al enemigo en nuestras vidas. Y eso comienza con decisiones aparentemente pequeñas, como elegir no participar en celebraciones que glorifican lo que Dios abomina. Permítanme ahora compartirles algo que he aprendido en mi ministerio de liberación y exorcismo, algo que me ha mostrado con claridad meridiana las consecuencias reales de participar en Halloween y prácticas relacionadas. Durante años he tenido el privilegio y la responsabilidad de ayudar a personas que están sufriendo diferentes grados de influencia demoníaca en sus vidas, desde opresiones leves hasta casos severos que requieren exorcismo formal. Y algo que he notado consistentemente es que una gran proporción de estas personas pueden rastrear el inicio de sus problemas espirituales a algún tipo de participación en actividades ocultistas, muchas veces comenzando con eventos que consideraron inofensivos durante Halloween o celebraciones similares. No estoy sugiriendo que todos los que participan en Halloween van a terminar poseídos, eso sería una exageración irresponsable. Pero sí estoy diciendo que estas prácticas abren puertas, crean vulnerabilidades y debilitan nuestras defensas espirituales de maneras que pueden tener consecuencias serias. Déjenme contarles sobre un caso que nunca olvidaré. Hace algunos años, una familia completa vino a verme, porque su hogar se había convertido en un lugar de tormento. Escuchaban ruidos inexplicables durante la noche, sentían presencias opresivas, sus hijos pequeños tenían pesadillas constantes donde veían figuras aterradoras y la paz que antes reinaba en su hogar había desaparecido completamente. Cuando comencé a investigar qué había cambiado, qué pudo haber abierto la puerta a esta opresión, descubrimos que todo comenzó después de que ellos, siendo personas de fe pero mal informadas, organizaron una casa del terror en Halloween para recaudar fondos para una causa benéfica. Pensaron que estaban haciendo algo bueno usando una festividad popular para obtener recursos para ayudar a otros, pero llenaron su hogar de símbolos demoníacos, de representaciones del infierno, de imágenes aterradoras, e incluso usaron símbolos ocultistas reales para hacer la decoración más auténtica. Lo que no comprendieron es que los símbolos son portales. Cuando traes a tu hogar imágenes de demonios,